La crisis de 2008 es la mayor crisis económica a la que la generación millennial se ha tenido que enfrentar, y una crisis económica a partir de la cual el mundo nunca volvió a ser el mismo. Sin embargo, una década y media después de que ésta estallase, las consecuencias de todo aquello que aconteció en aquel fatídico año 2008 continúan vigentes y han dado forma al mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo se originó la crisis de 2008? ¿Qué consecuencias tuvo? Y sobre todo, ¿cómo se solucionó? Pues venga, vamos con el primero de los vídeos. Esta historia nos lleva a Estados Unidos, donde generalmente se inician las crisis económicas, que afectan a casi todo el mundo. Situémonos. Después de la burbuja de las .com y del shock que sufrió el país norteamericano en el 11S, y a pesar de todo el rollo de las guerras de Afganistán o Irak, la economía iba bastante bien, gracias a que los tipos de interés eran muy bajos. Es decir, las empresas y las familias podían pedir prestado dinero con muy bajo interés para comprar maquinaria o montar fábricas en el caso de las empresas, o irse de vacaciones, comprarse casas o coches en el caso de las familias. Esto hizo que Estados Unidos creciese mucho, y a la vez se estaban dando procesos similares en todo el mundo. Europa crecía, China crecía, todo el mundo estaba a tope y parecía que todas las economías estaban súper sanas. Además, los gobiernos también podían pedir deuda para financiarse sin tener que pagar mucho interés, ya que todo va genial, ningún país va a quebrar. Así que, como dejar dinero a los países daba pocos beneficios, para un banco, un fondo de inversión o una persona física, invertir en deuda de los países tenía poco sentido. Vale, y si no invertimos en comprarle deuda a los estados, ¿qué más podemos hacer? Sí, bueno, podíamos invertir en bolsa, pero con el susto de la burbuja de las .com, mucha gente había perdido mucho dinero hacía pocos años, y todavía no había mucha confianza en la bolsa. Así que mucha gente tuvo la misma idea a la vez. Como los tipos de interés eran bajos, las hipotecas estaban baratas, y ese es el escenario perfecto para invertir en inmuebles, es decir, en casas. Al fin y al cabo, comprar una casa es algo que es relativamente seguro y con el tiempo puede dar grandes beneficios. Pues dicho y hecho, en países como Estados Unidos o como en mi Españita, todo el mundo se puso a comprar pisos como locos, y como todo el mundo quería comprar casas, los precios de las casas subían y subían, y como el precio subía y subía, y estas subidas parecían no tener fin, la gente cada vez quería comprar más y más casas. Como cada vez se construían más casas, muchas empresas se hicieron de oro y pagaban muy bien a sus empleados, que tenían dinero para comprar más casas, y así es como se fue creando una burbuja inmobiliaria en la que se empezaron a pagar precios desorbitados por los inmuebles. Spoiler, sale mal. Vale, ¿y esta locura? ¿Nadie veía que esto no tenía mucho sentido? Pues no, nadie lo veía, o mejor dicho, nadie lo quería ver. Vamos a ver cómo explotó todo. El caso es que normalmente cuando alguien quiere comprar una casa pide una hipoteca, es decir, pide un préstamo al banco que tendrá que ir poco a poco devolviendo junto con un interés. Pero el banco no te da el dinero así como así. Antes de darte el dinero, el banco estudia si tú tienes la capacidad de devolver ese préstamo, ya que si mucha gente deja de devolver sus préstamos, el banco se puede meter en problemas. Vale, ¿y por qué os cuento todo esto? Bueno, repasemos. En los 2000 todo el mundo andaba como loco comprando pisos y casas, y se pagaban auténticas millonadas por pisos que daban pena. También hemos dicho que los bancos tienen que estudiar bien a sus clientes antes de darles una hipoteca, ¿no? Pues bien, lo que pasó es que mucha gente pidió hipotecas que a la larga no se podían permitir, y los bancos no estudiaron lo suficiente a sus clientes, o lo que es peor, lo hicieron y les dio igual, y dieron hipotecas sin ningún tipo de control y sentido. ¿Y por qué hicieron esto los bancos? Por avaricia. Y aquí es donde entra un concepto algo más complicado de entender. Como hemos visto, para un banco dar una hipoteca tiene un riesgo. El riesgo de que el hipotecado no pague la hipoteca. A cambio de asumir este riesgo, los bancos obtienen un interés que es su beneficio. Vale, pero tu banco es posible que en un momento dado quiera dejar de estar expuesto al riesgo que suponen esas hipotecas que ha concedido y las revenda a otros bancos llamados bancos de inversión. Espera, ¿me estás diciendo que yo contrataba la hipoteca con un banco, pero este vendía los derechos de cobro por ahí? En efecto, tú contratabas una hipoteca con el banco A, pero el banco A se la vendía al banco de inversión B, y tú dejabas de deberle dinero al banco A. Ahora, a quien debías dinero era el banco de inversión B. La situación degeneró tanto que las hipotecas no solo se revendían una vez, sino que se revendían muchas veces, y los bancos se pasaban la patata caliente. Pero no nos adelantemos tanto. Sigamos. Como los bancos luego revendían las hipotecas a otros bancos de inversión, a estos les daba igual si sus clientes podían devolver las hipotecas o no, ya que al final el riesgo lo asumía el banco de inversión que finalmente se quedaba con la hipoteca. Por eso los bancos daban hipotecas sin ningún control, porque ellos no eran los que finalmente asumían el riesgo.
Estas hipotecas de clientes que tenían mucho riesgo de impago se llamaron hipotecas subprime, y Estados Unidos estaba hasta las cejas de hipotecas subprime. El problema es que andar revendiendo hipotecas una por una es muy complicado, así que los bancos no revendían las hipotecas de forma individual, sino que lo que revendían eran paquetes de hipotecas. Estos paquetes recibían el nombre de Mortgage Backed Securities, más conocidos como MBS. ¿Y todos los MBS o paquetes de hipotecas eran iguales? Pues no. En función del riesgo que tuvieran las hipotecas que formaban el paquete, estos recibían una calificación que iba desde la AAA, en caso de que fueran hipotecas de mucha calidad, es decir, gente que se ha hipotecado teniendo mucha solvencia económica, hasta la C, en caso de que el paquete estuviese formado por hipotecas subprime de las malas. Obviamente nadie quería paquetes con calificaciones malas, porque tenían más riesgo, así que los bancos idearon una trampa. Si en un paquete meto unas hipotecas de buena calidad y otras de mala calidad, igual cuela como que todo es bueno. Esto es como si yo tengo manzanos, meto las manzanas podridas en el fondo de la bolsa, meto unas pocas con buena pinta después y lo vendo todo como manzanas de calidad top. Venga, ¿y nadie se daba cuenta de este truco? Pues sí, pero no. En todo el mundo, quien pone la calificación al riesgo de cualquier tipo de activo son 3 empresas que tienen montado un buen oligopolio. Estas empresas son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Así que los bancos chantajeaban a estas empresas para obtener buena calificación a cambio de no irse a la competencia. O en el peor de los casos, haciendo favorcillos personales, ya me entendéis. En definitiva, que la corrupción campaba a sus anchas. Y así es como muchos bancos de inversión compraron muchas hipotecas subprime sin saberlo, creyendo que eran hipotecas de calidad top. No obstante, al principio, aunque se hubiesen enterado, tampoco pasaba nada, ya que el valor de las casas no paraba de subir y subir, y mucha gente por aquel tiempo decía que la vivienda nunca bajaba. Así que de una mala, si las hipotecas se dejaban de pagar, se podían vender las casas, y como éstas tendrían un valor mayor al de compra, las cuentas salían para todos. Así que venga, recapitulemos. Tenemos un mercado de la vivienda en plena burbuja, que no deja de subir. Tenemos un montón de hipotecas subprime de gente que tiene mucho riesgo de impago. Por otro lado, tenemos a un montón de bancos de inversión que han sido engañados por otros bancos y por las agencias de calificación, y tienen paquetes de hipotecas subprime calificadas como hipotecas de excelente calidad. Algunas instituciones se dieron cuenta del engaño, pero la vivienda seguía subiendo, así que decidieron seguir participando de la fiesta pero cubriéndose un poco el riesgo. ¿Cómo? Con los famosos Credit Default Swaps, más conocidos como CDS. Básicamente los CDS eran como un seguro que se contrataba por si una hipoteca caía en impago. Lo que no sabían los bancos de inversión que contrataban los CDS es que las empresas aseguradoras que emitían estos CDS no tenían el suficiente dinero para hacer frente a una situación en la que muchas hipotecas fallasen a la vez. Pero venga, eso no va a pasar, que la vivienda nunca baja de precio. Y una vez más, en el peor de los casos, siempre se puede vender la casa por un precio más alto y todo solucionado. Ahora imaginaros que sois un constructor de casas y que justo os dedicáis a construir casas en un momento en el que éstas se están vendiendo carísimas porque todo el mundo quiere una. ¿Qué harías en ese caso? Exacto, construir más casas. Cuantas más, mejor, porque lo vas a vender todo. Así que los constructores se pusieron a construir casas a tope, hasta que llegó un punto en el que no había tanta gente para comprar tantas casas. El exceso de oferta era tal que había miles y miles de viviendas nuevas vacías esperando a ser vendidas. Al final, la consecuencia de todo esto fue que los precios comenzaron a bajar y a bajar y a bajar, y la burbuja reventó. Bien, sigamos imaginando. Ahora vamos a ponernos en el lugar de una familia que ha comprado una casa por $500.000 y que ahora, al bajar el precio de esta, la casa vale $300.000. ¿Qué harías? ¿Seguirías pagando tu hipoteca de $500.000 por algo que ahora vale mucho menos? ¿O la dejarías de pagar? Pues mucha gente dejó de pagar. Cuando dejas de pagar una hipoteca, la casa se la acaba quedando el banco. Y claro, mientras los precios suben, da igual, porque la casa se vende y el banco recupera su dinero e incluso gana algo. Pero en este caso los precios habían bajado, así que los bancos se empezaron a quedar con un montón de pisos, de casas, de inmuebles que ahora nadie quería y cuyo precio había bajado. Esto provocó unos agujeros tremendos en los balances de muchos bancos, y muchos bancos de inversión, que eran los que habían comprado muchas hipotecas a los bancos comerciales. Y aquí es donde entra el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal y el Tesoro, que tuvieron que tomar una decisión. ¿Rescatamos a los bancos y les damos dinero para que tapen estos agujeros? ¿O dejamos que quiebren ya que al fin y al cabo son ellos los que se han portado mal? Pues bien, en un principio se tomó la decisión de castigar a los bancos, no rescatándoles, y muchos comenzaron a quebrar.
el mayor banco que quebró fue el Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de Estados Unidos, lo cual creó una gran desconfianza en el sistema. Toda esta situación provocó dos cosas. La primera fue el hundimiento de las bolsas. En ese momento había mucha incertidumbre, nadie confiaba en el sistema, uno de los mayores bancos del mundo había quebrado y parecía que nadie estaba a salvo. El miedo hizo que todo el mundo vendiera todas sus acciones, provocando una tremenda caída en las bolsas. La segunda consecuencia de todo este lío fue que los bancos dejaron de prestar dinero, salvo en muy contadas excepciones, así que muchas empresas dejaron de tener acceso a financiación y tuvieron que despedir a trabajadores o incluso tuvieron que echar el cierre. En cuestión de 4 meses, el paro en Estados Unidos aumentó en 2 millones de personas y la economía entró en una gran recesión. Y obviamente, si Estados Unidos entra en recesión, todos los países que venden productos a Estados Unidos dejaron de vender tanto. Y así es como la recesión se extendió por el mundo. Además, en países como España, Grecia, Portugal, Italia o Irlanda, esta situación fue especialmente dura, ya que también sus sistemas bancarios habían cometido muchos excesos e incluso en el caso de España, el país tenía su propia burbuja inmobiliaria. No obstante, recapitulemos. La crisis se originó en Estados Unidos, donde los bajos tipos de interés llevaron a un auge en los préstamos y la inversión en inmuebles. Sin embargo, a medida que los precios de las casas subían, se creó una burbuja inmobiliaria, con muchas personas y empresas invirtiendo en propiedades a precios desorbitados. El sistema bancario otorgaba préstamos hipotecarios sin control, lo que resultó en la proliferación de hipotecas subprime, es decir, hipotecas que se daban a gente que era muy probable que impagasen su deuda. Estas hipotecas subprime se empaquetaban y se vendían a bancos de inversión como si fueran de alta calidad, cuando no lo eran. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló y los precios de las viviendas cayeron, muchas personas dejaron de pagar sus hipotecas, lo que provocó enormes pérdidas para los bancos y los bancos de inversión. Esto llevó al colapso de instituciones financieras importantes como Lehman Brothers y a una falta de confianza en el sistema bancario. Como resultado, las bolsas se hundieron y los bancos dejaron de prestar dinero, lo que llevó a despidos masivos y cierre de empresas. Estados Unidos dejó de comprar tantos bienes y servicios en el extranjero, lo que provocó que la recesión se extendiese por todo el mundo, afectando particularmente a países que también habían experimentado problemas en sus sistemas bancarios, que tenían mucha deuda o que tenían sus propias burbujas inmobiliarias, como era el caso de España, Grecia, Portugal, Italia o Irlanda. Y así es como llegamos a 2008, con un Estados Unidos en crisis y con una Europa que veía cómo se iba a tener que enfrentar a la primera gran crisis desde que el euro estaba en circulación. Y es que el teatro principal de operaciones dejó de estar en Estados Unidos y fue en la Unión Europea donde se vivió lo peor de la crisis financiera. Para explicar qué pasó y por qué Europa vivió una crisis mucho peor y sobre todo más duradera, nos tenemos que ir a Grecia. Después de que las economías de un montón de países llevasen cayendo casi 2 años de forma alarmante, las alertas saltaron en el país heleno a finales de 2009. Fue entonces cuando en la tierra de Hércules se destapó un pastel tremendo. Para conseguir que la Unión Europea les dejase adoptar el euro y para fingir que todo iba súper bien, a Grecia se le ocurrió un plan sin fisuras: maquillar durante muchos años sus estadísticas oficiales. Así que cuando la crisis estalló en 2008, la situación económica del país era mucho peor de lo que todo el mundo había previsto, con un montón de deuda que el país no podía pagar. ¿Y por qué Grecia tenía toda esa deuda? Pues porque su gasto público era demasiado alto, tenía demasiados programas sociales, se gastaban una pasta en defensa y, sobre todo, no había muchos ingresos. El país tenía bastante corrupción. Y sobre todo, allí una buena parte de las clases más adineradas no pagaban impuestos y se llevaban su dinero a paraísos fiscales. Pero no pasaba nada, los Juegos Olímpicos llegaron en 2004 y su PIB crecía y crecía, en parte gracias al dinero que llegaba de Europa. Pero claro, la crisis de 2008 llegó y todo saltó por los aires. Las exportaciones griegas cayeron y su particular mina de oro, el turismo, también se resintió. Y como decía, llegamos a finales de 2009, cuando todo este rollo de que Grecia había estado manipulando sus estadísticas salió a la luz, y todo el mundo descubrió que el déficit griego no era el que todo el mundo creía, sino que era casi el triple. Bueno, al ver esto, todos los bancos, inversores e instituciones que le prestaban dinero a Grecia dejaron de hacerlo, y los pocos locos que le dejaban dinero lo hacían a un interés brutal. Así que Houston, o mejor dicho Atenas, tenemos un problema. El país iba directo a la quiebra. Normalmente, cuando un país tiene tanta deuda emitida en su moneda y no tiene forma de repagarla, imprime mucho dinero, de forma que el valor de su moneda baja y la deuda queda diluida entre todo ese nuevo dinero.
Sí, esto es una canallada para todos aquellos que te dejaron dinero y ahora cuando se lo vas a devolver haces que ese dinero valga menos. Sin embargo, Grecia no podía hacer eso porque Grecia tenía el euro y por tanto no podía modificar su política monetaria. Es decir, no podía imprimir euros, eso solo lo puede hacer el Banco Central Europeo. Sin que pudiesen hacer nada para detener esta espiral y con una deuda que llegaba al 127% de su PIB, Grecia, triste y derrotada, contaba los días que quedaban para su quiebra. Y ahí es donde entró al rescate la Troika. ¿Y quién es la Troika? Bueno, la Troika no es nada, es solo un mote que se le puso a la colaboración entre el Fondo Monetario Internacional, el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, el BCE. Básicamente lo que dijeron estos organismos internacionales fue: venga Grecia, te dejo el dinero que te falta para que no quiebres, pero a cambio de este rescate tienes que portarte bien y dejar de gastar tanto dinero. Pero como no me fío de ti, porque ya nos has engañado en el futuro, seremos nosotros los que te digamos qué gastos tienes que recortar para que nos aseguremos de que ese dinero no lo malgastas. Ah, y por supuesto, tendrás que subir los impuestos a tus ciudadanos que cargarán con el muerto de tu mala gestión. Y así es como comenzaron las políticas de austeridad, que terminaron por sumir a Grecia en una profunda recesión, debido a tanta subida de impuestos, al recorte de ayudas sociales, al descenso en la inversión pública y a la subida del desempleo que no daba tregua desde 2008, cuando recordemos que las exportaciones y el turismo sufrieron de lo lindo. Pero es que no había muchas más opciones, era o eso o la quiebra total del país. Hasta 3 rescates llevó a cabo la Troika en Grecia, el primero en 2010 de 110.000 millones de euros, un segundo rescate en 2012 de 130.000 millones de euros, que incluyó una reestructuración de la deuda, en la que los acreedores privados acordaron aceptar pérdidas en los bonos griegos que poseían, y finalmente hubo un tercer rescate en 2015 de 86.000 millones de euros. Vale, pero posiblemente estéis pensando que Grecia es un país relativamente pequeño, así que ¿tan importante fue todo esto que os acabo de contar? Bien, el problema aquí es que la crisis griega acentuó la desconfianza que existía en el sistema bancario después de la quiebra de Lehman Brothers y muchos otros bancos estadounidenses, así que todo el mundo empezó a buscar problemas en los bancos de muchos países, y los encontraron. Vaya si los encontraron. En Grecia el problema es que los bancos griegos habían invertido un montón de dinero en deuda griega, una deuda que Grecia no podía pagar en su totalidad. Así que por ahí los bancos griegos iban a perder mucho dinero, pero en España e Irlanda el problema era otro. En estos países el problema fue que a sus sistemas bancarios la burbuja inmobiliaria les estalló en las narices, y sus bancos tenían un montón de casas y pisos de gente que no había podido devolver sus hipotecas y que nadie estaba dispuesto a comprar. Los agujeros de esta crisis en ambos países se taparon con sendos rescates. En 2010 la Troika rescató a Irlanda con 85.000 millones de euros y a España en 2012 con 100.000 millones de euros, aunque finalmente se utilizaron solo alrededor de 41.000 millones. Eso sí, ¿a cambio de qué? Pues obviamente de recortar gasto público y subir los impuestos. Portugal, un país que tenía una gran deuda, fue rescatado en 2011 con 78.000 millones de euros, y a la diminuta Chipre le llegó el turno en 2013, con un rescate de 10.000 millonazos de euros. Como decíamos, aunque los rescates ayudaron a estabilizar las economías de estos países y evitaron un colapso financiero más alto, las medidas de austeridad también llevaron a una recesión económica y a un aumento del desempleo en los países afectados, así que la gente se empezó a cabrear y las calles se calentaron. En Grecia los disturbios eran constantes entre policía y manifestantes. En España las protestas ocuparon casi todas las plazas de los ayuntamientos en el llamado 15M, e incluso las protestas llegaron a Estados Unidos con el movimiento Occupy Wall Street. Sin embargo, otro gran peligro acechaba en la sombra. A pesar de los recortes y las subidas de impuestos, todos estos países aún gastaban más de lo que ingresaban, así que no tenían más remedio que pedir dinero prestado a otros países, a inversores o a bancos extranjeros. Vamos, que necesitaban endeudarse. El problema es que con la que estaba cayendo nadie se atrevía a dejarles dinero. Imagínate volver a 2011. ¿Le dejarías dinero a un país en el que no paran de salir casos de corrupción, en el que el paro marca cifras récord, en el que se abren los telediarios con barricadas en las calles y en el que no paran de salir expertos en todo el mundo soltando malos augurios? Obviamente no. O bueno, igual sí le dejarías dinero, pero a cambio de un interés muy alto. Y así es como todos estos países, e Italia, que era la tercera economía de la zona euro, tuvieron unos problemas tremendos para financiarse. Y aquí es donde entra un concepto en juego que fue el pan de cada día en todos los telediarios: la prima de riesgo. ¿Y qué es la prima de riesgo? Veamos. Imagina que tú y un amigo tuyo queréis pedir dinero prestado.
Tú siempre que pides dinero prestado devuelves el dinero a tiempo. Sin embargo, tu amigo alguna vez ha tenido problemillas en el pasado para devolver ese dinero. Entonces es probable que cuando vayáis a pedir más dinero, el que os lo deje le cobre más a tu amigo porque es más arriesgado dejarle dinero a él. Esa cantidad adicional que tu amigo tiene que pagar es similar a la prima de riesgo de un país. En el caso de los países de Europa, Alemania es vista como el amigo que siempre devuelve el dinero a tiempo, por lo que su prima de riesgo es 0. Si otro país tiene que pagar más para pedir prestado que Alemania, eso, es decir, esa diferencia, se considera su prima de riesgo. Si el país tiene problemas económicos y los inversores piensan que no podrá pagar su deuda, la prima de riesgo de ese país aumentará. Pues bien, la prima de riesgo en Grecia llegó a ser de 4.000 puntos, o dicho de otra manera, Grecia tenía que pagar 40 veces más dinero que Alemania para que le dejase a alguien su dinero. Portugal llegó a pagar 15 veces más dinero que Alemania, mientras que países como Italia o España tuvieron que pagar 6 veces más que Alemania por financiarse. O dicho de otra manera, su prima de riesgo llegó a niveles de los 600 puntos. Brutal. Bien, y llegamos a 2012 con una situación de locos, con los países del norte de Europa con sus economías crecientes y saneadas yendo a todo trapo, mientras los países periféricos, especialmente los del sur de Europa, se desangran sin poder financiarse, con sus economías destrozadas, con su población sufriendo y cabreada plantando cara a sus gobiernos en las calles. Los gobiernos de estos países por su parte aceptaban los rescates y la troika continuaba exigiendo recortes y reformas para asegurarse de que su esfuerzo no era en vano. Mientras los mercados internacionales olían sangre y especulaban contra todas estas economías, a la par que nadie les quería dejar dinero, o al menos nadie quería hacerlo a unos intereses medianamente normales. En algunos países se hablaba abiertamente de dejar el euro y de impagar la deuda. La Unión Europea y por tanto la economía mundial volvían a estar al borde del abismo. Había que hacer algo. ¿Y qué se hizo? Desde un principio la temida Troika, que recuerdo era un triunvirato formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, apostó por dar rescates a los países en apuros a cambio de la implementación de una serie de políticas de austeridad. Estas políticas eran reducciones en el gasto público, aumentos de impuestos y reformas laborales. Por ejemplo, en España se llevó a cabo una reforma laboral que abarató mucho el despido. También se elevó la edad de jubilación, se subieron un montón de impuestos como el IVA y se redujeron los presupuestos de servicios públicos como la educación o la sanidad. De hecho, en España se llegó a cambiar el artículo 135 de la Constitución, siendo esta la segunda modificación de la Constitución desde su entrada en vigor en 1978. Esta modificación obligaba al gobierno español y a las comunidades autónomas a darle prioridad absoluta al pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto que el Estado pudiera tener. La idea de todo esto era reducir el déficit y restaurar la confianza en los mercados financieros. Y sí, las medidas de austeridad pararon la sangría de déficit que arrastraban los países en problemas, pero el interés al que los países afectados se financiaban no dejaba de subir y la prima de riesgo estaba disparada. ¿Por qué? Las políticas de austeridad funcionaron para evitar que los estados se siguiesen endeudando eternamente, pero al final quienes estaban pagando los platos rotos eran los ciudadanos, los cuales estaban pagando más impuestos y recibiendo menos prestaciones sociales. El problema de esto es que si sumamos que el desempleo había subido como la espuma, a que los estados estaban exprimiendo a sus ciudadanos, tenemos un cóctel explosivo. El consumo bajaba y bajaba porque sencillamente la gente no tenía dinero para gastar, lo cual agravaba la situación de muchas empresas y se entró en un círculo vicioso muy negativo. La Unión Europea tenía que hacer algo. Las calles de Grecia estaban en llamas, el movimiento 15M se había hecho con las calles de medio mundo, especialmente en España. Los partidos euroescépticos cada vez ganaban más adeptos y el odio entre los ciudadanos de los países del centro y norte de Europa menos afectados por la crisis y los países del sur de Europa más afectados por la crisis cada vez era más patente. Pues bien, todo cambió el 26 de julio de 2012. Fue ese día cuando Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pronunció en una conferencia en Londres un discurso conocido como el Whatever It Takes, traducido en español como lo que sea necesario, que salvaría a Europa del abismo. La frase clave fue la siguiente: el Banco Central Europeo está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. Bien, ¿y qué quería decir Mario Draghi con estas palabras? Pues básicamente, el Banco Central Europeo se estaba comprometiendo a comprar deuda de los países en apuros, es decir, a dejar dinero a las economías más afectadas.
Para ello, el Banco Central Europeo imprimiría dinero y lo inyectaría directamente allí donde hiciese falta. De esta forma, los países del centro y norte de Europa saneados se comprometían a asumir junto con el resto de Europa los problemas de deuda de los países más afectados. La Unión Europea por fin actuaba como una verdadera unión y por fin se veían atisbos de solidaridad entre sus miembros. Es cierto que en casos extremos como el de Grecia se tuvo que llevar a cabo una reestructuración de la deuda para hacerla más sostenible, pero fueron las palabras de Mario Draghi las que verdaderamente calmaron a los mercados financieros. A partir de entonces, la prima de riesgo de los países más afectados comenzó a caer. Una vez lo peor había pasado, la Unión Europea estaba lista para una nueva y floreciente etapa de crecimiento económico. Para ello, el Banco Central Europeo comenzó a implantar políticas monetarias expansivas, bajando los tipos de interés y permitiendo que bancos, empresas y ciudadanos comenzasen a poder acceder a crédito a bajos tipos de interés. Con esta financiación a bajo coste, las empresas pudieron invertir y los ciudadanos pudieron volver a consumir, reactivando de nuevo la economía. De hecho, los tipos de interés en la eurozona llegaron a ser negativos. Esto en la práctica significa que los bancos estaban incentivados a no almacenar el dinero, sino que lo estaban a tenerlo o bien invertido o bien prestado a empresas y ciudadanos. Europa volvía a funcionar de nuevo. Aún así, el crecimiento fue desigual entre los países. Mientras que naciones como Alemania vieron un crecimiento sostenido, otras, como Grecia, han tenido una recuperación más lenta y dolorosa. Además, muchos países continuaron con niveles elevados de deuda pública, lo que aún a día de hoy condiciona sus políticas económicas. Por otro lado, aunque las tasas de desempleo comenzaron a disminuir, en muchos países del sur de Europa, especialmente entre los jóvenes, el desempleo siguió siendo un problema crónico en muchas economías, y muchos emigrantes que dejaron los países periféricos en busca de mejores oportunidades en países como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos o Alemania, nunca volvieron a sus países de origen. La política europea también cambió para siempre. En muchos países surgieron al calor de la crisis nuevos partidos políticos con diversas ideologías que canalizaron el descontento ciudadano y que aún a día de hoy tienen mucho peso político en muchos países. Por la izquierda, Grecia estuvo gobernada por Syriza, y su presidente Alexis Tsipras fue una figura que no se entendería en la política griega si no hubiese existido la crisis. En España, partidos de izquierda radical como Unidas Podemos han logrado entrar en coaliciones de gobierno con partidos más moderados, en este caso con el PSOE, aunque no lideran el gobierno. En Portugal, el Partido Comunista Portugués y el Bloco de Esquerda, ambos considerados de extrema izquierda, han apoyado desde fuera al gobierno socialista en lo que se conoce como la Geringonça, una especie de acuerdo parlamentario que permitió gobernar al Partido Socialista, aunque estos partidos de extrema izquierda no formaban parte del gobierno como tal. Pero en la Unión Europea el descontento lo capitalizó mucho más la extrema derecha. En Italia, el ultraderechista Salvini fue ministro de Interior y dio paso al gobierno de otra radical, la actual presidenta Giorgia Meloni. El Partido de la Libertad de Austria, el FPÖ, formó parte de una coalición de gobierno con el Partido Popular Austriaco entre 2017 y 2019. En Polonia, el partido Ley y Justicia, PiS por sus siglas en polaco, ganó las elecciones de 2015 con mayoría absoluta, revalidando su victoria en el año 2019. Y en los países nórdicos, la extrema derecha es parte de la coalición de gobierno en Finlandia y apoya parlamentariamente al gobierno sueco, aunque no forma parte de este. Aunque quizás el mayor ejemplo lo tengamos en el gobierno de Hungría, de Viktor Orbán, al cual el propio Parlamento Europeo calificó como autocracia electoral. En fin, no cabe duda que la crisis de 2008 fue una auténtica prueba de fuego para el mundo en general y para la Unión Europea en particular. La crisis no fue solo la confirmación de que China había llegado al Olimpo de las potencias económicas para quedarse. Su resultado final también fue la confirmación de que a Estados Unidos le queda cuerda para rato y, por supuesto, fue el test que la Unión Europea necesitaba para confirmarse como un bloque geopolítico unido y cohesionado. Además, sus instituciones se han hecho mayores y cada vez hay una mayor conciencia de unión entre los países miembros. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y recordad que tenemos un canal nuevo, Memorias de Dolly, en el que hablamos de biología. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.